Esta rueda de prensa para presentar la programación del Carnaval del 2023 en nuestro municipio, en Jaraíz de la Vera. Me acompañan pues, la concejala de Cultura y la concejala de Festejos. Que llevamos también desde hace muchos meses trabajando precisamente para diseñar una muy buena programación para este Carnaval 2023, también a muchas asociaciones, colectivos, a las peñas e incluso a ese colectivo nuevo que hemos querido introducir poco a poco en la programación de este Carnaval, recuperando también las viejas o las tradiciones y costumbres en nuestro municipio, como son los quintos, ¿no? Se resume en 6 días, desde el viernes hasta el miércoles. Empezamos el viernes por la mañana a las 11 de la mañana en la Plaza Mayor, como viene siendo tradicional también, con una fiesta de carnaval para nuestros colegios y nuestras asociaciones. A las 10 de la noche daremos el chupinazo de salida a nuestro carnaval con el pregón de carnaval que lo hace la empresa, la peña ganadora de la categoría de jóvenes del año anterior, en este caso la peña CTH, y luego pues también daremos el premio al cartel ganador, que como sabéis pues ha habido 5 personas que han presentado su propuesta para el cartel de este año. El cartel ganador pues ha sido Fernando, y también en este día pues le daremos el galardón y el premio como ganador del concurso de carteles. Y a continuación pues habrá un saludo de los quintos perteneciente al año que toca, que es el año 2005, y a continuación habrá un pequeño festival de música a cargo de los DJs de nuestro municipio, que son pues DJ Pinel, Juan Matorralbo, Pablev, Cristian, Óscar Chenchín, Víctor Arjona y DJ Senón. El sábado 18, quizás uno de los platos fuertes de nuestro carnaval, a las 4:30 de la tarde, el pasacalles de las comparsas. Todavía hay hasta el plazo de las 2 de esta tarde para que puedan inscribirse las peñas y las comparsas. Y mañana tendremos precisamente una reunión con todas ellas, que empezamos desde el pasado mes de diciembre, para confeccionar el turno de salida y también la ubicación de las mismas, que volvemos a recuperar el recorrido habitual desde la ermita hasta el descampado del Parque de San Miguel. A continuación, en la Plaza Mayor habrá un DJ para los más jóvenes y para las peñas, y a las 9 de la noche pues una de las orquestas punteras en nuestra provincia de Cáceres, también tratando de tirar de nuestras señas de identidad como provincia y como región, va a venir la orquesta Mare Magnum. El domingo 19 de febrero vamos a celebrar lo que viene siendo para Jaraíz pues quizás una de las notas de color más importantes, que es la boda tradicional, que lo hará la Peña Quioguas, que es la peña ganadora en la categoría de adultos del año pasado, y también pues recorrerá y rondará las calles con esta boda también pues el grupo de nuestra localidad Belaile. También, como mostramos aquí en la pantalla y también en la programación, viene ubicada desde donde es la salida hasta la vuelta a la Plaza Mayor, y también el recorrido por las diferentes calles. A la 1, a la llegada a la Plaza Mayor, pues habrá baile, dulce y licores, como viene siendo habitual, y la escenificación final de la boda tradicional. A las 7 de la tarde, para las personas más mayores, para tener una programación amplia para todos los géneros y para todas las edades en nuestro municipio, va a haber una verbena popular. Y el lunes 20 de febrero, pues también un día importante para nuestro municipio, a las 4:30 de la tarde volvemos a revivir y a conmemorar pues el desfile de carnaval como el del sábado, y luego pues a partir del momento en el que termine el desfile y nos demos cabida en la Plaza Mayor, pues estarán con nosotros DJ Dani del Lío y el concierto de Sergio Contreras, y la entrega de los premios de los desfiles del sábado y del lunes pues se hará en torno a las 10 de la noche. El martes 21 de febrero, como sabéis, pues este año fiesta también autonómica, a partir de las 11:30 de la mañana en la Plaza Mayor de nuestro municipio será el día de los chorizos, por lo tanto se repartirán chorizos, asado y ponche para todos los asistentes, y estará amenizado por el grupo Los Jarentinos. A las 6 de la tarde también, para dar contenido a los más pequeños y a los jóvenes de nuestro municipio, habrá un pequeño espectáculo infantil, como decía, para los más pequeños. Y finalizamos el carnaval del año 23, el miércoles 22 de febrero,
con la escenificación del entierro de la sardina, que este año por primera vez lo harán los quintos, pertenecientes al año 2005. Después habrá reparto de sardinas, ponche y estará amenizado por la charanga La Alegría. Hay dos notas importantes, y es que los premios de los desfiles de la categoría infantil se han igualado a la categoría de jóvenes y de adultos, y también pues pedimos a todo el mundo, para volver a reconmemorar el segundo carnaval de verano, pues que la gente guarde sus trajes y que sepa que desde el equipo de gobierno pues hay intenciones, como el año pasado, de volver a revivir y de volver a conmemorar un carnaval de verano en torno a las fiestas de San Cristóbal. Y yo por mi parte pues nada más. No sé si las concejalas quieren decir alguna cosa más que se nos haya podido dejar en el tintero, pero a grandes rasgos esta es la programación para el carnaval del 17 al 22 de febrero de este año 2023 en Jaraíz de la Vera.